Cerca del pueblo había un asentamiento de mala muerte lleno de cabañas descuidadas y pobladas por una caterva de vagos que vivían de robar y hacer otras chapuzas. Ahí el villano diabólico se afianzó dos cómplices, dos tipos ruines, que evidentemente no eran ninguno caballero. En medio de la noche, los tres bellacos invadieron la granja Oronda y secuestraron a la bella Ermengarde, a quien llevaron a una choza ruinosa de aquel asentamiento y dejaron al cuidado de la Madre María, una anciana repugnante. El granjero Oronda estaba en un tanto distraído y seguro habría puesto un anuncio en los periódicos si el costo de la inserción hubiera sido menor a 1 céntimo por palabra. Pero Ermengarde se mantuvo firme y no cedió en su negativa a casarse con el villano. «¡Oh, cuánto orgullo y cuánta belleza!», exclamó él. «Te tengo en mi poder, y tarde o temprano doblegaré tu voluntad. Piensa en tus pobres y ancianos padres, despojados de su hogar y vagando sin rumbo por la pradera». «No, déjalos en paz», exclamó la joven. «¡Jamás!», rió el salvaje, mirando a Ermengarde con lasciva. Y así transcurrieron los crueles días, mientras el joven Jack Birrell, en su ignorancia, buscaba la fama y la fortuna en la gran ciudad. Capítulo 4. Una sutil fechoría. Un día el abogado Durot estaba sentado en el salón principal de su costosísima mansión palaciega, disfrutando su pasamiento favorito de crujir los dientes y hacer florituras con la fusta, cuando se le vino una idea a la cabeza y maldijo la estatua de Satanás que se erigía sobre la repisa de ónix. «¡Soy un imbécil!», gritó. «¿Por qué pierdo el tiempo con la muchacha cuando puedo apropiarme de la granja? Si ejecuto la hipoteca, claro. No se me había ocurrido. Dejaré ir a la chica, me apoderaré de la granja y seré libre de casarme con alguna hermosa joven citadina como la protagonista de aquel espectáculo de cabaret que se presentó la semana pasada en el ayuntamiento». Así que cabalgó al asentamiento, se disculpó con Ermengarde, la dejó ir a su casa y volvió a su mansión para planear nuevas conspiraciones e inventar nuevos crímenes y villanías. Pasaron los días y los Oronda se fueron poniendo muy tristes por la inminente pérdida de su hogar. Pero al parecer nadie podía hacer nada al respecto. Un día, un grupo de cazadores provenientes de la ciudad se aventó a explorar la vieja granja y uno de ellos encontró el oro. Para ocultarles a sus compañeros el descubrimiento, fingió haber sido mordido por una serpiente de cascabel y fue a la casona de los Oronda en busca de la ayuda habitual. Ermengarde abrió la puerta y lo miró. Él también la miró, y en ese instante decidió ganarse su corazón y el oro. «Por el alma querida de mi madre, lo lograré», se dijo en voz alta para sus adentros. «Ningún sacrificio será demasiado grande». Capítulo 5. El fulano de la ciudad. Algernon Reginald Jones era un hombre de mundo, cultivado y citadino, y en sus manos sofisticadas nuestra pequeña y pobre Ermengarde era apenas una chiquilla. Incluso podría habérsele creído aquello de las 16 primaveras. Algy era veloz, mas nunca vulgar. Podría haberse engañado a Durot una o dos cosas sobre la elegancia de la seducción. Por lo mismo, apenas una semana después de su llegada al círculo familiar de los Oronda, en donde merodeó como la serpiente rastrera que era, convenció a la heroína de fugarse con él en medio de la noche. Ermengarde les dejó una nota a sus padres, olisqueó por última vez el puré de patatas y le dio un beso de despedida al gato. Todo muy conmovedor. En el tren, Algernon se sintió muy cansado y se dejó caer como bulto en su asiento, y por accidente se asomó de su bolsillo un papel. Ermengarde, aprovechando su supuesta posición de prometida en matrimonio, tomó el papel doblado y lo leyó en toda su perfumada extensión, hasta que, cielos, casi se desmaya. Era una carta de amor de otra mujer. «¡Embustero! ¡Pérfido!», le susurró a Algernon mientras dormía. «Así que esta es la dimensión de tu fidelidad. No quiero volver a verte por toda la eternidad». Dicho lo anterior, lo empujó por la ventana y se acomodó para tomarse un descanso bien merecido. Capítulo 6. Sola en la gran ciudad. Cuando el escandaloso tren se detuvo en la oscura estación de la ciudad, la pobre e inocente Ermengarde se encontró sola sin dinero para volver a Houghton. «¡Ay de mí!»,
suspiró con la inocencia de una niña. ¿Por qué no le quité la billetera antes de aventarlo por la ventana? Bueno, no tengo que preocuparme. Él me enseñó todo lo que debía saber sobre la ciudad, así que no debe ser difícil ganar suficiente para volver a casa, si no es que incluso para pagar la hipoteca. Pero para desgracia de nuestra pequeña heroína, alguien sin experiencia difícilmente asegura un trabajo, por lo que durante una semana se vio obligada a dormir en bancas de parques y a conseguir comida en los comedores para indigentes. En una ocasión, un hombre vil y malvado que notó su indefensión le ofreció trabajo como lavaplatos en un cabaret de lujo y depravación. Pero nuestra heroína se mantuvo fiel a sus ideales rústicos y se negó a trabajar en aquel dorado palacio de frivolidad brillante, sobre todo porque solo le ofrecían $3 por semana, con comidas, pero sin hospedaje. Intentó buscar a Jack Birrell, su otrora amado, pero este no aparecía por ninguna parte. Además, era posible que él no la reconociera, pues en su pobreza se había vuelto morena de nuevo, y Jack no la había visto así desde sus días de escuela. Un día encontró en el parque un bolso sencillo pero elegante, y tras ver que no contenía gran cosa, se lo llevó a la ricachona a la que pertenecía, según decía una tarjeta que encontró dentro. La aristocrática Lady Van Ida, fascinada por la honradez de la harapienta y pobre vagabunda, adoptó a Ermengarde para reemplazar a una pequeña niña que le fue robada muchos años atrás. «Eres igualita, mi preciosa Maud», susurró al ver a la hermosa morocha recuperar su cabellera rubia. Y así pasaron varias semanas en las que los ancianos padres de Ermengarde se arrancaron las greñas de la desesperación, mientras el malvado abogado Durot se carcajeaba endemoniadamente. Capítulo 7. Y fueron felices para siempre jamás. Un día la adinerada heredera Ermengarde S. Van Ida contrató a un segundo chofer asistente. En algo en su rostro le pareció familiar, así que lo miró nuevamente y oyó un grito. ¡Cielos! Pero si era el pérfido Algernon Reginald Jones, a quien había lanzado por la ventana del tren aquel fatídico día. Lo cierto era que había sobrevivido. Además, se había casado con otra mujer, quien se fugó con el lechero, llevándose consigo todo el dinero de la casa. Ahora, tras la humillación, le pidió perdón a la heroína y le confió el relato del oro que había en la granja de su padre. Conmovida por más que las palabras, le aumentó el salario a $1 más por mes y decidió saciar aquella inquietud inextinguible de aliviar la angustia de sus viejos padres. Así que un buen día soleado, Ermengarde condujo hasta Houghton y llegó a la granja justo cuando el abogado Durot estaba ejecutando la hipoteca y sacando a los ancianos a patadas. «¡Quieto, villano!», le gritó ella y sacó un fajo colosal de billetes. «He venido a frustrar tus planes. Y aquí tu dinero. Ahora vete y no vuelvas a oscurecer nuestra humilde morada de nuevo». Entonces ocurrió la alegre reunión, mientras el abogado torcía el bigote y giraba su fusta, desconcertado y sin aliento. Pero, ¡aguarden! ¿Qué era eso? Se escucharon pasos en el antiguo sendero de grava y entonces hizo su aparición, ni más ni menos que nuestro héroe, Jack Birrell, con rostro cansado y curtido, pero radiante. Jack se dirigió de inmediato al villano cabizbajo y le dijo: «Oye, abogado, préstame un duro, ¿no? Acabo de volver de la ciudad con mi hermosa esposa, la bella Bridget Goldstein, y necesito algo para arrancar las cosas en la vieja granja». Luego se giró hacia los Oronda y se disculpó por su incapacidad para pagar la hipoteca como había prometido. «Ni lo menciones», dijo Ermengarde. «Nos ha llegado la prosperidad y consideraré pago suficiente que olvides las tontas fantasías de nuestra infancia». Durante todo ese tiempo, Lady Van Ida había estado sentada en el auto esperando a Ermengarde, pero al echarle un vistazo al rostro aguileño de Hannah Oronda, un vago recuerdo surgió de las profundidades de su memoria, y entonces le cayó de golpe, y emitió un chillido mientras señalaba con gesto acusatorio a la matrona. Tú, Hannah Smith, te reconozco. Hace 28 años fuiste la nodriza de mi pequeña Maud y te la robaste de su cuna. Dime, ¿dónde está mi niña?» Luego le sobrevino un pensamiento como un rayo en medio de una tormenta. «Ermengarde, dices que es tu hija, pero es mía. El destino me ha devuelto a mi pequeña, mi bebé Maud. Ermengarde, Maud, ven a los brazos de tu adorada madre». Pero Ermengarde tenía otras cosas más importantes en mente. ¿Cómo podía salirse con la farsa de los 16 años si la había robado hace 28? Y, si no era hija de los Oronda, el oro nunca sería suyo. Lady Van Ida era pudiente, pero el abogado Durot lo era aún más. Por lo tanto, se aproximó al villano abatido y le infligió un último y terrible castigo. «Abogado, querido mío,
murmuró. Lo he pensado bien, te amo. Y amo a tu ingenua fortaleza. Cásate conmigo ahora mismo o haré que te arresten por haberme secuestrado el año pasado. Ejecutemos juntos la hipoteca y disfrutemos del oro que tu ingenio descubrió. Vamos, querido. Y el pobre zoquete obedeció. Y bueno, espero que te haya gustado la historia, que lo hayas disfrutado, que te haya dado algo de miedo. Si te gustó este formato, por favor, déjamelo en los comentarios. Y pues obviamente lo leeré si quieres más historias diferentes, mismo formato pero diferente autor, lo que sea, tú dímelo y yo trataré de conseguirlas, de leértelas y pues claro que sí, hacemos lo posible para que estén en este mismo formato. Gracias por escuchar, nos vemos en otro video.